de este tema hay mucha información al respecto, pero en esta oportunidad quiero compartirles unas generalidades y unos consejos, recomendaciones que nos pueden servir para educar la ira de forma eficaz. ¿Qué es eso de educar la ira? ¿Cómo hacer para que esa ira no nos lleve o no nos deje como el malo del paseo teniendo la razón, o no nos aleje de nuestros seres queridos? ¿Listo? Entonces comencemos con las generalidades. Primera generalidad de la ira. La ira o sentir ira no es un error, es un derecho. No es algo fuera de lo normal, es algo que se espera de todos los seres humanos sobre la tierra. En nuestra naturaleza, en nuestras fibras está sentir emociones. Y una de esas emociones es la ira, así como el miedo, así como la tristeza, así como la alegría. Entonces no es pecado sentir ira, no es pecado, y tenemos todo el derecho a sentirnos molestos, algunas veces y por ciertas situaciones. Entonces la pregunta no es cómo hacer para que todo me resbale, cómo hacer para que no me afecte lo que me digan, porque sí, y es lo normal y es lo esperable que me afecte algo en algún momento y que me moleste algo. La pregunta es, cuando me afecten las cosas que sí me van a afectar, ¿cómo hacer para no desquitarme con el otro? ¿Cómo hacer para no terminar como el malo del paseo? ¿Cómo hacer para no alejar a mis seres queridos? ¿O cómo hacer para no hacer cosas de las cuales después me arrepiento? Esa es la pregunta. Y frente a eso va la otra generalidad, que es entender de dónde nace la ira, cómo surge, cómo nace. Vieran que desde la psicología, o puntualmente desde una corriente de la psicología, se ha encontrado que la ira no viene de las situaciones, no viene de los hechos, sino viene del pensamiento. Aquí en la Clínica para la Familia tenemos una frase que repetimos hasta el cansancio, que es: lo que me afecta no es lo que pasa, sino lo que pienso de eso que pasa. Entonces, lo que saca la piedra no es la mala palabra, no es la actitud maluca, no es que se me colan en la fila. Lo que saca la piedra en realidad es lo que para mí significa eso, lo que yo pienso de eso, lo que eso quiere decir de mí cuando yo permito una cosa de esas. Y por eso es que a todos nosotros nos sacan la piedra o nos molestan cosas diferentes en diferente intensidad. Entonces, el tema es identificar qué trampitas de pensamiento o cómo manejar ese pensamiento que me dice que eso es inaceptable, que estoy quedando como un tonto, que por dejar al otro colar, entonces eso me pone a mí como una persona inferior. Todo lo que me puede decir la mente, cómo hacer para atajar, cómo hacer para filtrar ese asunto y cómo hacer para molestarme lo suficiente, molestarme lo que necesito y no molestarme más de la cuenta. Y ahora bien, para responder a esas preguntas van los tips o las recomendaciones que en esta oportunidad quiero compartirles. Bueno, primera recomendación para la educación de la ira: no tomar las cosas a nivel personal. ¿Cómo se hace eso? Para no tomar las cosas a nivel personal, simplemente es caer en la cuenta que esa persona que me está ofendiendo, que esa persona que me está gritando, que esa persona que está haciendo algo injusto desde mi pensar o desde mi percepción, es una persona que está haciendo lo correcto según sus ojos. Es una persona que está justificando de alguna manera lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque todos nosotros, me atrevería a decir, o la gran mayoría por lo menos, todos justificamos nuestras agresiones. Todos justificamos las cosas que consideramos mal hechas, pero que igual las hacemos. ¿Por qué? Porque ninguno, o es muy raro que una persona quiera voluntariamente ser mala. Entonces, esa persona que me ofende, esa persona que es agresiva, esa persona que es injusta desde mi percepción, para su percepción está siendo justo. Para su percepción
desde la información con la que cuenta, desde su historia de vida, desde sus limitaciones personales, desde sus dolores profundos, está haciendo lo que puede. Entonces no se trata de un ataque para mí, no es algo en contra mío. Simplemente estamos en un mundo donde cada uno está tratando de hacer lo correcto según sus ojos. Y así, cuando yo veo el panorama de esa manera, me cuesta menos tomarme las cosas a nivel personal. Me cuesta menos meterme en la película o en pelicularme de que lo está haciendo con la intención de hacerme daño y ser el malo de mi película. No, todos somos el bueno de nuestra propia película. Entonces, primera recomendación, no tomarnos las cosas a nivel personal. Segunda recomendación, quitar de nuestro vocabulario las palabras o frases ingenuas. ¿Qué es eso? Palabras o frases ingenuas son aquellas palabritas, pensamientos, frases o cosas que uno dice que aumentan el problema más de lo que es. Por ejemplo, todos, nunca, toca, tiene, siempre, prácticamente. Todas esas palabras las usamos para aumentar el problema. Y si nosotros somos estrictos con el lenguaje, en realidad es muy diferente el tamaño del problema cuando decimos todas las veces me haces lo mismo. Así lo cambiamos por las últimas 3 semanas has hecho esto o has respondido de tal manera. Cuando somos estrictos con el lenguaje, vemos el tamaño del problema como es en realidad y no lo aumentamos. ¿Por qué? Porque el cerebro entiende literalmente. Si tú le dices todo, el cerebro va a reaccionar como si fuera todos. Nunca. O si yo pongo palabras, me dijo que tuviera cuidado, pero prácticamente, palabra ingenua, me dijo idiota. ¿Me dijo idiota? No, eso me lo estoy diciendo yo, o eso me lo está diciendo la mente. Entonces, quitar de nuestro vocabulario las palabras ingenuas, como siendo estrictos con el idioma, siendo estrictos con el lenguaje. Y tercera recomendación, no dejarnos desviar del objetivo. ¿A qué me refiero con eso? No desviarnos del objetivo es que cuando uno se molesta, cuando uno siente ira, normalmente es por un problema, un conflicto o por un malentendido. ¿Qué necesita un problema? ¿Qué es lo que más necesita? Una solución. ¿Qué es lo que más necesita un malentendido? Que se aclare, una aclaración. Pero cuando tenemos la ira encima, la ira, o una de las principales trampas de la ira, es convencernos o ponernos ese objetivo de solucionar y aclarar en segundo o tercer lugar y coger como prioridad cosas como tratar de hacer sentir mal al otro, ganar la discusión, contestar con una ofensa más fea, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso nos puede hacer ganar la discusión, nos puede hacer ofender más duro, pero no nos está solucionando nada y tampoco está aclarando nada. Y ahí es cuando caemos en la trampa y quedamos como el malo del paseo teniendo la razón. Entonces recordemos, primera recomendación, no personalizar, decimos los psicólogos, no tomar las cosas a nivel personal. Segunda recomendación, quitar de nuestro vocabulario las palabras ingenuas, llamemos las cosas como son. Y tercera recomendación, no desviarnos del objetivo. ¿Cómo? Preguntémonos, ¿lo que voy a decir o lo que voy a hacer me va a acercar o me va a alejar de la solución al problema? Y de acuerdo a eso, actuamos. Evidentemente, del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el refrán, pero la educación de las emociones es una habilidad. Por lo tanto, entre más se entrene, entre más se haga, más fácil me va quedando. Bueno, entonces recordemos, tenemos derecho a sentirnos molestos, pero no a desquitarnos con los demás. Dios los bendiga. Fue un gusto de verdad compartir con ustedes este gran tema. Si le interesa, si conoce gente que le interese, compártalo. La idea es que esta información se propague para que pueda ser de utilidad a cada vez más gente, y Dios los bendiga a todos. Hasta luego.